Bueno, vamos a seguir con más modificaciones del equilibrio. Supongamos que para este equilibrio, aquí lo tenemos, a volumen constante, temperatura constante, gráficamente lo vemos aquí. ¿Por qué se ha alcanzado el equilibrio? Porque las concentraciones de reactivos y productos ya no cambian. Supongamos que a este equilibrio ahora le añadimos producto. Como el volumen es constante, al añadirle producto, pues aumenta la concentración molar. ¿De acuerdo? Le hemos añadido amoníaco. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues fijaros lo que ocurre en la gráfica y en el dibujo. Hemos aumentado de golpe la cantidad de producto, amoníaco. Entonces el equilibrio se rompe e intenta alcanzar un segundo equilibrio. Cuando alcance el segundo equilibrio, la cantidad de reactivo, la concentración de reactivo ha aumentado. Y respecto a la adición de producto, la concentración ha ido disminuyendo. Por lo tanto, conclusión. Al aumentar la concentración de producto, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda tratando de eliminar este exceso de producto. Es decir, tratando de recuperar el primer equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces a los equilibrios les cuesta, les molesta ser perturbados. Y cuando a un equilibrio se le perturba, reacciona, evoluciona tratando de contrarrestar el efecto de esta perturbación. Si hemos aumentado ahora la concentración de producto, el equilibrio se rompe para tratar de disminuir este aumento de producto. ¿Y cómo lo hace? Sintetizando, fabricando más reactivos, es decir, desplazándose hacia la izquierda. ¿Qué ocurre si en lugar de aumentar la concentración de producto lo que hacemos es disminuir la concentración de producto? Por ejemplo, a este equilibrio le sacamos producto, amoníaco. Pues veis cómo el equilibrio se rompe. ¿De qué forma? Aquí lo veis. Ahora la concentración de producto, es decir, la concentración de amoníaco ha disminuido de golpe. El equilibrio se rompe y cuando se vuelva a alcanzar el segundo equilibrio, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que ha disminuido la concentración de los reactivos que había respecto al primer equilibrio y se ha recuperado un poquito la concentración de producto respecto a esa brusca disminución. Por lo tanto, si disminuimos la concentración de producto que está en equilibrio, el equilibrio se rompe e intenta recuperar ese producto disminuido, trata de recuperar el producto que se le ha quitado, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se alcance el segundo equilibrio, pues ha disminuido la cantidad de reactivo, ya que se ha desplazado el equilibrio hacia la derecha. ¿De acuerdo? Así que los equilibrios pueden verse modificados si alteramos la concentración de los reactivos o de los productos. Puede verse alterados si modificamos el volumen con la presión, es decir, si modificamos la presión, pero la modificación de la presión supone a la vez una modificación del volumen. Porque ya vimos que en el caso de un gas inerte modificamos la presión, pero como el volumen no se ha modificado, no se afecta al equilibrio. Entonces, la presión afecta al equilibrio siempre que ese cambio de presión suponga a su vez un cambio de volumen. ¿De acuerdo? Bien, ¿y la temperatura? ¿La temperatura afecta al equilibrio? Sí, pero afecta al equilibrio porque afecta a la constante de equilibrio. De hecho, ya vimos anteriormente que la constante de equilibrio, es decir, logaritmo neperiano de la constante de equilibrio es igual a menos una constante que se llama variación de energía química estándar. Eso es una constante. Para una reacción dada, eso es una constante. Dividido entre otra constante, R, constante de los gases, y la variable es T. O sea, la constante de equilibrio solo se ve alterada por la temperatura. Si se altera la constante de equilibrio, se altera el equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, si alteramos la temperatura, alteramos el equilibrio porque se altera la constante. No debemos confundir esto con lo que ha pasado con las diapositivas anteriores. En las diapositivas anteriores hemos modificado volúmenes, hemos modificado concentraciones y los equilibrios se alteran.
Sí, pero la constante de equilibrio no se altera con el hecho de modificar volúmenes o por el hecho de modificar concentraciones. Entonces, que esté bien claro. En las diapositivas anteriores, los equilibrios se modifican, pero las constantes de equilibrio no. La constante de equilibrio solo se modifica si se modifica la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la constante de equilibrio depende de la temperatura. Vamos a desarrollar esta ecuación logarítmica. La variación de energía química estándar de la reacción se puede expresar como la variación de entalpía estándar de la reacción menos temperatura por variación de entropía estándar de la reacción. Como todo eso está dividido por RT, operando, obtenemos que el logaritmo neperiano de la constante de equilibrio al final es igual a menos variación de entalpía estándar partido RT más variación de entropía estándar partido R. Supongamos que tenemos dos temperaturas y vamos a evaluar qué relación hay entre las constantes de equilibrio a ambas temperaturas. Pues nada, podemos llamarle constante de equilibrio 2 para la temperatura 2, constante de equilibrio 1 para la temperatura 1. Tenemos, por tanto, dos ecuaciones logarítmicas con dos constantes para dos temperaturas. Estas ecuaciones logarítmicas las restamos, por ejemplo, logaritmo neperiano de la constante de equilibrio a la temperatura 2 menos logaritmo neperiano de la constante de equilibrio a la temperatura 1. Restamos, sustituimos cada logaritmo neperiano por su expresión, restamos y al final, ¿qué obtenemos? Que el logaritmo neperiano de la constante de equilibrio 2, si lo que he restado es la constante de equilibrio 2 menos logaritmo neperiano de la constante de equilibrio 1, el cociente es este, si no sería el inverso. Es decir, logaritmo neperiano de la constante de equilibrio 2 partido la constante de equilibrio 1, 2 y 1 se refieren a las temperaturas 2 y 1, es igual a la variación de entalpía estándar de la reacción partido R por, abrimos paréntesis, 1 partido T1 menos 1 partido T2. ¿De acuerdo? Evaluando esta ecuación y teniendo en cuenta que este equilibrio, la reacción de este equilibrio, es decir, la reacción directa, es decir, el hidrógeno y el nitrógeno como reactivos se transforman en el producto amoníaco, esa es la reacción directa, pues resulta que la entalpía estándar de la reacción es de menos 92 kJ/mol. Es negativa, por lo tanto la reacción es exotérmica. Exotérmica significa que libera, que expulsa al exterior calor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo afecta la temperatura a una reacción, a un equilibrio cuya reacción directa es exotérmica? Pues de la siguiente manera. Si la reacción es exotérmica y nosotros aumentamos la temperatura, pues fijaros en el dibujo. Ha aumentado la concentración de hidrógeno y ha disminuido la concentración de producto. ¿De acuerdo? Es decir, en un equilibrio cuya reacción directa es exotérmica, si aumentáis la temperatura, disminuye la cantidad de producto. Es decir, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Por lo tanto, en equilibrios con reacciones directas exotérmicas, si se aumenta la temperatura, el equilibrio se desplaza hacia los reactivos. ¿De acuerdo? Es decir, el equilibrio se modifica tratando de contrarrestar esta perturbación. Si la reacción per se libera calor y en el exterior hay mucho calor, pues entonces se dificulta, la reacción ve dificultada su liberación de calor, ya que hay mucho calor en el exterior. Para una reacción exotérmica, la manera de favorecerla es que en el exterior la temperatura sea baja. Si la temperatura es baja, de alguna manera se facilita la disipación del calor de la reacción. ¿De acuerdo? Una temperatura baja roba calor a la reacción y por tanto, si esta reacción es exotérmica, se favorece que siga liberando ese calor que está siendo robado por el exterior. Bien, ¿y qué ocurre para una reacción exotérmica si bajamos la temperatura? Si bajamos la temperatura, vemos que en el dibujo aumenta la cantidad de producto y disminuye la cantidad de reactivo. Es decir,
En un equilibrio cuya reacción directa es exotérmica, si bajamos la temperatura, favorecemos la formación de producto, la síntesis de producto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues por lo que he dicho antes. Si una reacción exotérmica, un equilibrio cuya reacción directa es exotérmica, si es exotérmica se libera calor. Si el exterior está frío, roba ese calor a la reacción y entonces la reacción se ve favorecida para seguir expulsando calor y para tratar de recuperar el calor que le ha sido robado. ¿De acuerdo? Esto lo podemos ver gráficamente aquí. Si nosotros representamos el logaritmo neperiano de la constante de equilibrio como la variable dependiente y 1 partido t como la variable independiente, pues resulta que tenemos dos rectas. Para una reacción endotérmica sería la recta azul, donde en una reacción endotérmica el delta de H es positivo, por lo tanto la pendiente de la recta es negativa, la pendiente de la recta sería menos delta de H estándar partido R, como digo la pendiente sería negativa, el corte de la recta con el eje Y sería la ordenada en el origen, que es variación de entropía estándar de la reacción partido R. Para una reacción exotérmica, en una reacción exotérmica resulta que el delta de H es negativo. Muy bien, como la pendiente de esta recta es menos delta de H, si el delta de H es negativo, negativo con un signo menos, positivo, es decir, la pendiente es positiva. Entonces, en una reacción exotérmica, la pendiente es positiva frente a 1 partido t. El corte de la recta en el origen de coordenadas sigue siendo variación de entropía de esta reacción estándar, de esta reacción exotérmica partido R. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la variable independiente es 1 partido t, para valores bajos de 1 partido t significa alta temperatura, para valores altos de 1 partido t significa baja temperatura. Entonces aquí veis cuál es el valor de la constante de equilibrio con la temperatura, calor, frío, para una reacción endotérmica o para una reacción exotérmica.